de las cuales depende o están bajo su guarda. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Muy bien. Entonces, este es nuestro primer fundamento legal en cuanto a la audiencia inicial o denominada en la práctica como audiencia de primera declaración. Por eso es que el epígrafe de este artículo, ¿verdad, compañeros? Indica aquí declaración del sindicado, porque obviamente en esta audiencia de primera declaración es ello, lo que hay que resolver es la situación jurídica de la persona sindicada. Entonces, lo primero que llama la atención es que es el juez el que le debe de explicar al sindicado con palabras sencillas y claras todo lo relativo a la audiencia. Esto hay que reiterarlo. Lo primero es tener ese conocimiento que el juez le debe de explicar al sindicado. ¿Por qué al sindicado, compañeros? Porque el sindicado no es abogado, él no sabe de derecho, él nunca ha leído el Código Procesal Penal. Por lo tanto, la explicación inicial del juez es para el sindicado. No es para el fiscal ni para el abogado defensor, porque ellos son abogados, ellos ya tienen un título profesional, ellos ya han estudiado esto, ellos ya han estado en otras audiencias de primera declaración. Por lo tanto, a quien le explica el juez va a ser al sindicado, es decir, a la persona sobre la cual pesa una sospecha fundada sobre su participación en la comisión de un delito. ¿Qué es lo que el juez le va a explicar con palabras claras y sencillas al sindicado? En primer lugar, solo si me dan un minuto acá, compañeros, solo vamos a ponerlo aquí, por favor, 30 segundos. Sí, entonces les decía que lo primero que tenemos que ver es que se le va a explicar al sindicado con palabras claras y sencillas el objeto y la forma de la audiencia. Esto está aquí, miren. 1, objeto. 2, la forma. El objeto de la audiencia de primera declaración es poder establecer si existe la posibilidad de la comisión de un hecho delictivo. Y número 2, la posibilidad que el sindicado haya podido haber participado en él. Es decir, acá únicamente vemos posibilidades. Y la forma en la cual se va a llevar a cabo la audiencia es eminentemente oral. Es decir, en todo se va a utilizar el lenguaje verbal. En todo se va a utilizar la oratoria para poder convencer al juez de determinada tesis. Eso es lo que se le explica al sindicado en un primer momento. Después que el juez le informa esto al sindicado, la segunda fase o el segundo paso va a ser que le va a explicar los derechos fundamentales que le asisten. ¿Y cuáles son esos derechos fundamentales? Bueno, en primer lugar es el derecho de defensa, el cual es sagrado. Es decir, que tanto el sindicado como su abogado defensor van a tener la oportunidad de contradecir o de fiscalizar todo lo que diga la contraparte, ya sea el fiscal o bien el querellante a decir. También le va a explicar, en este caso, que tiene derecho a guardar silencio y que esa circunstancia no va a poder ser utilizada en su perjuicio de ninguna manera. Es a lo que se le conoce como el derecho a la no autoincriminación. Eso está aquí seguidamente, donde dice que le va a explicar que él puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Y la tercera fase de esa audiencia es cuando el juez le va a pedir al sindicado que proporcione sus datos personales. ¿Cuáles son los datos? Son todos estos que se encuentran acá marcados con celeste. Es decir, su nombre completo, la edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha de nacimiento, etc. Estos van a ser los datos que le va a preguntar. Entonces, compañeros, hasta acá vamos viendo 3 actitudes del juez. Primero, que con un lenguaje claro y sencillo le va a explicar el objeto y la forma de la audiencia. En segundo lugar, le va a informar sus derechos fundamentales. Y en tercer lugar, le va a pedir
que proporcione sus datos personales. Esto al iniciar la audiencia de primera declaración. Eso lo vimos ayer en las audiencias que reprodujimos acá en el video. Y también este artículo nos menciona, ¿verdad? Ya para finalizar su texto, que también el juez le puede instruir esto. Eso también tiene que ver con el derecho de defensa. Es decir, que él puede consultar con su abogado cualquier actitud que vaya a asumir en la audiencia de primera declaración. Por eso es importante que el abogado esté allí a la par del sindicado para que él le pueda explicar todas las actitudes a asumir, o bien cualquier duda o pregunta que él tenga la pueda resolver su abogado defensor, ya sea abogado defensor particular o bien abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal. Entonces, en cuanto a este artículo 81, ¿habrá alguna pregunta hasta este momento o continuamos? Bien, yo creo que ha quedado claro. Entonces vamos a continuar. Ahora ya propiamente en cuanto a la audiencia. El desarrollo de la audiencia está regulado acá en el artículo 82 del Código Procesal Penal. Por eso dice desarrollo. Este es el desarrollo de la audiencia de primera declaración o audiencia inicial del proceso penal guatemalteco. Acá, lo primero que va a hacer el juez después de todo lo que ya vimos en el artículo 81 es que le va a conceder la palabra al fiscal. Es decir, el primero que habla es el fiscal del Ministerio Público. Puede ser un auxiliar fiscal, puede ser un agente fiscal, un fiscal de sección adjunto, un fiscal de sección, quien quiera que llegue de parte del Ministerio Público, a él se le va a conceder la palabra. ¿Para qué se le va a conceder la palabra? Bueno, lo primero es para que le intime los hechos al sindicado. ¿Qué significa esto de intimación? Bueno, intimación es que se le van a anunciar, se le van a describir, se le va a decir al sindicado de qué es, de lo que el Ministerio Público lo está sindicando o qué hecho es el que le está atribuyendo. Esta intimación tiene que ver únicamente con hechos, qué fue lo que hizo. Por eso acá indica con circunstancias de tiempo, modo y lugar. Acá, por ejemplo, le va a decir el fiscal al sindicado que a él lo que se le atribuye es que el día 10 de marzo del año 2022 a las 14 horas con 30 minutos, ahí estamos en cuanto a tiempo. Ahora, en cuanto a modo sería, le causó la muerte al ciudadano fulano de tal con disparos de arma de fuego. Ese es el modo. Y lugar, en la primera avenida 9-11 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Esto es tiempo, modo y lugar. Después que el Ministerio Público le ha intimado los hechos con circunstancias de tiempo, modo y lugar, que ahora ya sabemos que es esa relación de hechos que se le atribuye al sindicado, le va a indicar cuál es su calificación jurídica provisional. Es decir, le va a decir de qué delito es que lo están señalando, cuál es el delito que le atribuyen. En el ejemplo que les puse anteriormente sería un delito de homicidio o bien un delito de asesinato. Es decir, un delito en contra de la vida humana. Y también el fiscal en ese primer momento le va a explicar las disposiciones, sigue acá abajo, legales aplicables. Es decir, si se le está sindicando un delito de homicidio, se le va a decir qué artículo del Código Penal lo tipifica. O bien si es un delito, por ejemplo, de violencia contra la mujer, en su manifestación física, le va a decir que ese delito se encuentra tipificado en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en su artículo 7. Esa es la disposición legal aplicable. Y también va a ser una descripción de los elementos de convicción existentes. ¿Qué son los elementos de convicción existentes? Bueno, va a ser a lo que algunos le llaman el expediente fiscal o el expediente de investigación. Son todos aquellos medios que tiene el Ministerio Público que sustentan la posible responsabilidad del sindicado. Es decir, él va a enumerar que cuentan, por ejemplo, con actas de declaración de testigos, con álbumes fotográficos, con planimetrías, con dictámenes periciales, que como evidencia material cuentan con un arma de fuego o cuentan con un machete, etcétera. Estos son los elementos de convicción
que tiene el Ministerio Público. Es decir, esta es la evidencia que el Ministerio Público lleva para convencer al juez que se debe dictar un auto de procesamiento. Acá lo importante es que inciso número 1, todo esto es el fiscal el que lo va a hacer. A él se le va a dar la chance, la oportunidad para que le intime los hechos al sindicado con circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción con los cuales cuenta el Ministerio Público. Entonces, esto le corresponde al fiscal. Seguidamente, ¿a quién le van a dar el uso de la palabra? Bueno, seguidamente se le va a preguntar al señor sindicado si acepta declarar o no. Es decir, se le va a decir, señor sindicado, usted tiene derecho a declarar sobre lo que el Ministerio Público le atribuye, o bien tiene derecho a guardar silencio, y esa circunstancia no puede ser utilizada de su perjuicio de ninguna manera. Asimismo, recordemos, compañeros, que el sindicado puede escoger o elegir cuáles preguntas responder y cuáles no. No está obligado a responder todas las preguntas, porque, reitero, la declaración es un derecho que él tiene. Entonces, esto lo hace el sindicado. Entonces, ya vimos, el inciso A, esto lo va a hacer el fiscal. El inciso 2, esta es la oportunidad que se le da al sindicado de declarar. Ahora, alguien que lea el inciso 3, por favor. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Bien, entonces si el sindicado, él optó por declarar, después las partes, el Ministerio Público y su defensor, tienen la oportunidad de formularle preguntas. A eso se refiere esta palabra, el interrogatorio. Es que primeramente le formula preguntas el fiscal y enseguida le formula preguntas el abogado defensor. Si hubiese querellante adhesivo, también el querellante adhesivo puede formular preguntas. Pero lo importante es que cuando el código dice interrogatorio, son las preguntas que se le pueden formular. Pero fíjense, compañeros, que no puede ser cualquier clase de preguntas. Tienen que ser preguntas que versen sobre lo que el sindicado acaba de declarar. Por ejemplo, si el sindicado declaró sobre el puente del incienso de la zona 1, bueno, sobre eso se le va a preguntar. Pero si el sindicado en su declaración, él nunca mencionó ningún puente, no mencionó vehículos, no mencionó la zona 1, no se le puede preguntar sobre el puente del incienso de la zona 1, porque esa pregunta, parte del interrogatorio, no deviene de su declaración. Únicamente puede ser objeto de formulación de preguntas o de interrogatorio la declaración que el sindicado ha dado, es decir, lo que él ha relatado, lo que le ha narrado al juez y que hasta cierto punto va a explicar o va a contradecir la intimación de hechos que le acaba de hacer el fiscal. Después de esta oportunidad que tiene la fiscalía y la defensa de formular el interrogatorio al sindicado, continuamos con el numeral 4. ¿Alguien que lo lea, por favor? El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Muy bien. ¿Alguien levantó la mano? Que formule la pregunta, por favor. Licenciado, por ejemplo, si el sindicado no declara, no le pueden hacer las preguntas, tanto el defensor como el fiscal. Exactamente. Al sindicado únicamente se le puede formular interrogatorio, según este numeral 3, si él ha declarado. Si el sindicado no ha declarado, no se le puede formular interrogatorio porque no hay materia. Si no declaró, ¿de qué le pueden preguntar el fiscal o el defensor? Absolutamente de nada. Es decir, únicamente puede ser sometido a interrogatorio si declara. Si no, no. Gracias. ¿Otra pregunta sobre este tema? No, bien. Entonces, el numeral 4 que acaba de leer el compañero. Seguidamente el juez, recordemos que acá es el juez de primera instancia el que va a conducir o el que va a dirigir la audiencia, le va a conceder nuevamente el uso de la palabra a la fiscalía en primer lugar y en segundo lugar a la defensa técnica. ¿Para qué? Es para esto, vean, para demostrar y argumentar.
sobre la posibilidad de ligar a proceso al sindicado. Es decir, acá el fiscal va a intentar convencer al juez por qué, en el caso en concreto, se debe de dictar un auto de procesamiento y por lo tanto el sindicado quedar vinculado o ligado a un proceso penal. Es decir, ya con la calidad de persona procesada. Aquí ya se llama procesada. Y por su parte, el abogado defensor es lo que va a intentar convencer al juez es de que no existen argumentos suficientes para poder dictar un auto de procesamiento y por lo tanto para ligar a proceso al sindicado, y le va a pedir que dicte un auto de falta de mérito o por lo menos que dicte un auto de procesamiento pero por un delito menor, por un delito leve. Es decir, si al sindicado lo acusan de robo agravado, el defensor podría pedir que se le ligue pero únicamente por hurto. Si lo están acusando, lo están sindicando de asesinato, el defensor puede pedir que lo liguen por homicidio preterintencional, por ejemplo. Entonces, acá van a argumentar la fiscalía y el abogado defensor si existe o no esa posibilidad de ligar a proceso al sindicado por medio de un auto de procesamiento. Y acá la obligación del juez es resolver de manera inmediata. Es decir, después de que habló fiscal y habló abogado defensor sobre la posibilidad de ligar a proceso al sindicado, inmediatamente el juez va a resolver. ¿Y cuáles son las actitudes que puede tomar el juez? Solo son dos. Dictar un auto de procesamiento y que el sindicado quede vinculado a un proceso penal, o bien dictar un auto de falta de mérito y ordenar la inmediata libertad del sindicado si se encuentra privado de libertad. Entonces, esto, reitero, se podría decir que hasta cierto punto este número 4 es la esencia, es la parte fundamental, es el corazón de la audiencia de primera declaración, porque, reitero, ahí el juez va a decidir si el sindicado queda o no queda ligado a proceso por medio de un auto de procesamiento. ¿Alguien que lea el número 5 ahora, por favor? El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Bien, entonces, muy importante, fíjense que a este numeral 5 únicamente vamos a llegar si el juez dicta un auto de procesamiento. Ahí continúa la audiencia. Porque si el juez dicta un auto de falta de mérito, ahí termina la audiencia. Ya no hay nada que discutir y el sindicado ya sea que recupere o continúe en libertad simple. Entonces, si se dicta autoprocesamiento, se continúa. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, la necesidad de medidas de coerción. ¿Cuáles son las medidas de coerción, compañeros? Son aquellas por medio de las cuales se asegura la presencia del sindicado durante todo el proceso penal. Ahí tenemos, por ejemplo, la medida de coerción más fuerte o más extrema, que es la prisión preventiva. Cuando a una persona ordenan su ingreso y su internamiento en un centro de detención preventiva. Por ejemplo, el centro preventivo para hombres de la zona 18, el centro preventivo para mujeres Santa Teresa, o el centro de detención preventiva de Mariscal Zavala o de Matamoros, etc. Esta es una medida de coerción, la prisión preventiva. Pero también medidas de coerción van a ser las medidas sustitutivas. Por ejemplo, el arresto domiciliario, la obligación de permanencia en el país, es decir, el arraigo, el pago de una caución económica, entre otras. Entonces, acá el juez va a decidir si existe una necesidad de imponer medidas de coerción o si no existe. Porque si no existe necesidad de medidas de coerción, dice nuestro código que únicamente basta la promesa del sindicado que se va a presentar a todas las audiencias sin dictar ninguna medida de coerción. Ahora bien, si es necesaria alguna medida de coerción, pero que no sea privativa de libertad, ahí cabe todo lo que hemos hablado: caución económica, prohibición de salir del país, pago de caución, arresto domiciliario, etc. Ahora bien, si el juez determina que hay peligro de fuga o que hay peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad,
va a determinar que existe una necesidad de dictar la medida de coerción más extrema que hay, que es la prisión preventiva. Acá es donde se dicta un auto de prisión preventiva y se ordena el ingreso del sindicado en un centro de detención preventiva, ya sea para hombres o bien para mujeres. Acá, después que argumentan el fiscal y el defensor de la misma manera que el numeral anterior, el juez debe resolver de manera inmediata. Es decir, habla el defensor y posteriormente ya el juez resuelve, ya sea sobre la necesidad o no de medidas de coerción, y si estima que es necesario, bueno, sobre medidas sustitutivas, o bien sobre dictar el auto de prisión preventiva, que es la medida más extrema, que es la medida más fuerte, que es la medida más limitativa de derechos fundamentales y que únicamente se puede dictar cuando el Ministerio Público ha acreditado o ha demostrado que existe ya sea peligro de fuga o bien peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Continuamos. ¿Alguien que lea el número 6? El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días, ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregarán copias del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que puedan examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Bien, entonces este número 6, acá la parte más importante es esta: el plazo razonable para la investigación. ¿Qué es el plazo razonable? El plazo razonable va a ser aquel periodo de tiempo que va a tener el Ministerio Público para completar una investigación. Y como producto de esta investigación complementaria, el Ministerio Público va a tener que presentar al juez un acto conclusivo. El acto conclusivo podría ser una acusación, una solicitud de clausura provisional o una solicitud de sobreseimiento, dependiendo lo que el Ministerio Público logre averiguar. Si el Ministerio Público confirma su tesis en cuanto a los hechos por los cuales quedó ligado a proceso el sindicado y se establece que existe una probabilidad que él cometió el delito y que hay elementos suficientes para que exista un debate oral y público, lo que va a presentar va a ser un escrito de acusación. Si el Ministerio Público considera de que la investigación va por buen camino, pero hacen falta por recolectar, por conseguir, por juntar algunos medios de investigación que orienten al esclarecimiento de la verdad, entonces lo que va a presentar va a ser una solicitud de clausura provisional para que el juez clausure el proceso por un tiempo y el Ministerio Público tenga tiempo de recolectar nueva evidencia. Ahora bien, si el fiscal, después de haber llevado a cabo esta investigación, se da cuenta que efectivamente el sindicado no pudo haber cometido el delito, o bien que los hechos no constituyen delito, o que no existe racionalmente la posibilidad de seguir recolectando nuevos medios de convicción y nueva evidencia, lo que le va a pedir al juez es un auto de sobreseimiento, con el cual queda cerrado irrevocablemente el proceso. Pero por ello es importante este plazo para la investigación o plazo razonable para la investigación, porque es aquel periodo de tiempo dentro del cual el fiscal va a poder realizar una investigación complementaria que confirme o descarte su tesis inicial. Acá también lo importante es que el juez, aparte de ver el plazo razonable de investigación, hay dos requisitos indispensables con los cuales el juez de primera instancia común debe cumplir. Solo acá preguntan cuál es el nombre del plazo. Es este, mire, plazo razonable de investigación. Ese es el que está aquí resaltado con color celeste. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí, adelante. Fíjese que en los ejemplos que usted nos presentó, yo me di cuenta que el plazo era de
2 meses y medio en un caso y el otro caso creo que fue de 1 mes. Messenger de audio. ¿Sí? Entonces, sí, fue en un caso de 2 meses y medio y el otro fue de 1 mes. Pero lo que estamos leyendo dice de 10 en el literal 5, dice de 10 a 15 días. No. Hay un error. Lo voy a explicar a continuación. Hay un error. Ahorita lo vamos a explicar. Mire, entonces, el juez da un plazo razonable de investigación y previo a contestarle al compañero, voy a indicar esto. Hay 2 aspectos puntuales que el juez debe indicar. 1, señalar día para la presentación del acto conclusivo. Acá está, vean, día para la presentación del acto conclusivo, ya sea que el Ministerio Público pida apertura a juicio, clausura provisional o sobreseimiento. Es lo primero. Y lo segundo es día y hora para la audiencia de etapa intermedia. Porque recordemos, compañeros, que en esta audiencia de etapa intermedia es donde se va a discutir el acto conclusivo y el juez va a resolver si abre a juicio o bien si sobresee o bien si clausura provisionalmente. Ahora lo que preguntaba el compañero. Acá lo que dice este plazo de 10 o 15 días es el plazo en el cual se debe llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia, pero después que el Ministerio Público presenta el acto conclusivo. ¿Qué es lo que pasa con el plazo de investigación? Miren, pues, si la persona se encuentra en libertad, es decir, con medidas sustitutivas, el plazo máximo de investigación puede ser hasta de 6 meses, si la persona se encuentra en libertad. Ahora bien, si la persona se encuentra en prisión preventiva, es decir, si la persona se encuentra privada de libertad, entonces el plazo de investigación no puede ser superior a 3 meses. Entonces, esto que se nos quede bien, compañeros. Si la persona está detenida, únicamente 3 meses máximo de plazo de investigación, es decir, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, mes y medio, 2 meses y medio, etcétera. Si la persona está libre, el plazo máximo de investigación puede ser hasta de 6 meses, es decir, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 3 meses y medio, etcétera. Entonces, esa es la diferencia. Detenido, 3 meses. Libre, 6 meses. Esto va a ser en cuanto a plazo razonable de investigación. Ahora bien, cuando se cumple este plazo, es cuando el artículo indica que la audiencia de etapa intermedia se debe llevar a cabo dentro de 10 o 15 días. Es lo que el compañero preguntaba. No sé si quedó clara ahí la respuesta, compañero. Sí, licenciado, después de cumplir primero el plazo de la investigación, luego van de 10 a 15 días, es lo que entendí. Correcto. ¿Estoy para bien? Celebrar la audiencia de etapa intermedia. Bien, levanta la mano Julie Franco, adelante. Licenciado, cuando el Ministerio Público solicita una clausura provisional, el plazo para que tiene la clausura, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Si hay fundamento o es lo determina el juez? Sí, eso lo vamos a explicar posteriormente cuando hablemos de la audiencia de etapa intermedia. Lo único que puedo decirles es que ya la clausura provisional no va a tener un plazo tan cerrado o tan breve, porque recordemos que con la clausura provisional cesan todas las medidas de coerción. Si el sindicado estaba detenido, recupera su libertad. Si el sindicado estaba bajo medidas sustitutivas, todas esas medidas quedan anuladas, quedan congeladas. Por lo tanto, la persona ya está en libertad simple y el plazo ya no sería tan importante porque él no está privado de ninguna manera de sus derechos. Pero de esto vamos a hablar cuando veamos la audiencia de etapa intermedia. Levanta la mano Pamela Nicole. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda respecto al plazo. Digamos, el Ministerio Público podría solicitar que se amplíe el plazo, digamos, fuera de audiencia, que, por ejemplo, le quede ya poco tiempo para la entrega del acto conclusivo y no quieran clausurar el proceso, sino pedir un poquito más de tiempo. ¿Se podría hacer eso? En la práctica lo hacen, pero lo importante es que si la persona está libre, no pase de los 6 meses, y si está detenida, no pase de los 3. Es decir, si se dio un plazo de investigación de 6 meses,
ya no pueden pedir ampliación porque ya los 6 meses vencieron. Si está en prisión preventiva y se dio plazo de 3 meses, ya no se puede porque ya vencieron los 3 meses. Lo importante es que no se salga de ese plazo de 6 o de 3 meses respectivamente. Y en la práctica efectivamente sí lo hace. Ok, gracias. Edgar Corado tiene la palabra. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda con relación a los plazos. Digamos, en un caso real que vi, digamos, habían varios sindicados que primero fueron capturados solamente una parte de los sindicados y se hizo su audiencia de primera declaración, quedaron sujetos al proceso, otorgaron el plazo de investigación de 3 meses. Entonces, póngale que, digamos, un mes antes de que finalizara ese plazo, capturan a otros sindicados del mismo hecho. Entonces, se da nuevamente otra audiencia y fijan para ellos un nuevo plazo de 3 meses. Entonces, mi pregunta concreta es, en ese caso, ¿no se puede unificar por ser un mismo hecho? O, digamos, pudo haber solicitado en ese caso el Ministerio Público que el primer plazo se ampliara derivado del segundo plazo que se venía. No, el plazo es personalísimo. Lo que sucede es que si a otro sindicado lo detienen 1, 2 o 3 días después, como es poca la diferencia, se puede unificar y que sea el mismo plazo. Pero si a la persona, por ejemplo, la detienen 1 o 2 meses después, ya no se puede unificar porque el que detuvo primero no tiene por qué estar pagando que al otro lo hayan detenido después. Entonces, en este caso, cuando ha transcurrido mucho tiempo, sí, el plazo es personalísimo. Recordemos que la responsabilidad penal es personalísima y pudiera ser que en el mismo caso un sindicado esté con prisión preventiva y otro con medida sustitutiva. Entonces, en la práctica se unifican plazos, sí, pero cuando es 1, 2 o 3 días de diferencia. Cuando es un plazo extenso, amplio, no, porque esto es personalísimo y podría perjudicar sobre todo a la persona que ya lleva varias semanas o meses privada de libertad. Esa sería la respuesta, compañero. Gracias. Edna Yanet tiene la palabra. Licenciado, buenas tardes. Acá, con respecto al plazo que dice de 10 días ni mayor de 15, es como, por ejemplo, el acto conclusivo se fija para 3 meses. Entonces, a partir de esa fecha, se cuentan 10 días hábiles para la audiencia de etapa intermedia. ¿Eso sí? Es correcto, de 10 a 15. Es decir, miren, pues, la audiencia de etapa intermedia no puede ser ni 10 días antes, después de la entrega del acto conclusivo, ni puede ser 15 días después. Esto es lo que indica la ley, esto es lo técnico y lo correcto. Lamentablemente, en la práctica, pues, por la sobrecarga laboral o porque el sistema penitenciario no traslada a los privados de libertad o por la pandemia, por un montón de cosas, no se cumple. Pero la ley eso es lo que dice, no menos de 10 ni más de 15 después de presentar el acto conclusivo. No sé si quedó claro, compañera. Gracias, licenciado. Bien, pide la palabra también Hugo Oscar, adelante. Licenciado, buenas noches, con una consulta. En donde se va a definir va a ser en el inciso 4, ¿verdad? Si la persona va a quedar bajo prisión o quedaría en libertad, ¿verdad? Perdón, no le comprendí. Que en el inciso 4 de este artículo es en donde se va a definir si la persona va a quedar en libertad o no va a quedar en libertad, ¿verdad? Es correcto, así es. No es en el 4. Cuando, por ejemplo... Perdón, no es en el 4, realmente es en el 5. Es que mira, pues, el 4, si dictan auto de falta de mérito y la persona estaba detenida, recupera su libertad, pero si estaba libre, continúa en libertad, es decir, depende si fue detenido o únicamente fue citado. Ahora bien, es el 5, porque aquí sí, si se dicta medida de prisión preventiva, la persona queda detenida. En cambio, si se dicta medida sustitutiva, la persona queda libre. Entonces, el artículo conducente, el que habla de este tema de la libertad, básicamente el inciso es el numeral 5. Es el 5, ok. Y por ejemplo, si la persona estuviera detenida y sí, no, que da y llega
Sí, no le escucho al compañero, no sé, compañeros, si ustedes sí lo escuchan, pero a mí se me corta mucho la comunicación con él. Es que dice que está fallando un poco, Lick. Buenas tardes. No se le escuchó, licenciado. Entonces, por favor, Hugo Oscar, repita su pregunta porque se cortaba mucho la señal. No sé si ya me escucha, Eli. Ahora sí. Yo le comentaba de que, por ejemplo, si la persona estuviese detenida y el el Ministerio Público da este plazo de 3 meses prácticamente para buscar evidencia, y si llega ¿cómo se llama? Al plazo de los 3 meses y no tienen evidencia, la persona queda en libertad, ¿verdad? O dan otro tiempo si él lo pide. No, si está detenido son 3 meses y el Ministerio Público, si pide sobreseimiento o clausura provisional, el efecto es que la persona recupera su libertad. Si se dicta auto de apertura a juicio, va a continuar bajo prisión preventiva, pero va a depender el Ministerio Público al final del plazo de investigación que sea lo que solicite, es decir, si logró confirmar o bien descartar su tesis. Ok. Le agradezco mucho, licenciado. Adelante, Mildred Claudina. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda. Por ejemplo, la presentación del acto conclusivo solo lo entrega o de una vez lo revisa el juez, o aparte es en la audiencia de etapa intermedia donde ya lo recibe el juez. Es que eso es lo que vamos a explicar ahora, la segunda parte de este número 6. Ahorita lo vamos a explicar, Emilia. Gracias. Solo, Edna, no sé si dejó levantada la mano o la volvió a levantar. Perdón, Lick, la dejé levantar. Entonces, antes de que expliquemos la segunda parte, ¿hay otra pregunta, compañeros? Licenciado, una pregunta. ¿Y Maritza? Con los actos conclusivos, no sé si usted podría repetir cuáles eran los actos conclusivos que realiza el MP, disculpe. Bien, en el acto conclusivo, el Ministerio Público puede pedir, puede presentar acusación y por lo tanto pedir apertura a juicio, o puede solicitar clausura provisional, o puede solicitar sobreseimiento. Básicamente eso es. Gracias, licenciado. ¿Otra pregunta previa a continuar? Bien, entonces la segunda parte de este inciso, lo que preguntaba la compañera Mildred. Fíjense que el Ministerio Público, el acto conclusivo, hablemos de una acusación, ¿verdad, compañeros? El acto conclusivo en original lo va a presentar al juzgado. Ahí va la acusación original firmada y sellada por el fiscal, y va la copia de los medios de investigación con los cuales cuenta el Ministerio Público: informes, actas, planimetrías, fotografías, dictámenes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que el fiscal lleva el original, que es el que queda en el juzgado, que es el que el juez va a estudiar, va a analizar, y si abre a juicio lo va a mandar al tribunal de sentencia, pero va a presentar copias. ¿Cuántas copias? Según las partes que hayan. Por ejemplo, va a presentar una copia para la defensa, una copia para el querellante adhesivo, y si hay varios sindicados, va a ser una copia por cada sindicado. Entonces, ¿eso qué es? Es una fotocopia de la acusación y una fotocopia de los medios de investigación. Entonces llega al juzgado cada abogado defensor, el querellante adhesivo, y ahí se les entrega su copia para que ellos lean, analicen y lleguen preparados a la audiencia de etapa intermedia. Entonces la respuesta directa para Mildred sería: el Ministerio Público en el juzgado, cuando en esta fecha, miren, el día de la presentación del acto conclusivo, ahí entrega su acto conclusivo original y una copia por cada sujeto procesal, y después cada sujeto procesal, llámese abogado defensor, llámese querellante adhesivo, llegan ahí al juzgado a traer su copia. ¿Para qué? Para que ya en la audiencia de etapa intermedia, la cual se celebra dentro de estos días o 15 días, ya vayan preparados y puedan argumentar ante el juez en la audiencia de etapa intermedia. Entonces, ¿cuándo se presenta el acto conclusivo? En esta fecha, antes de la audiencia de etapa intermedia. En la audiencia de etapa intermedia, cada quien llega preparado para argumentar y para convencer al juez. Esa sería la respuesta. No sé si quedó clara. Sí, licenciado, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta previa a continuar, compañeros? No, bueno. Licenciado, disculpe. Adelante. El acto conclusivo también entra el procedimiento abreviado, criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal
O sea, sí depende. Depende. Lo que pasa es que cuando se pide el procedimiento abreviado, tienen que presentar acusación, ¿verdad? Es decir, la acusación, aunque pidan procedimiento abreviado, la tienen que presentar, porque en el procedimiento abreviado lo que va a hacer el sindicado es reconocerse culpable y responsable de la acusación que el Ministerio Público presentó. Algunos dicen, ¿verdad?, que se puede pedir una medida desjudicializadora, por ejemplo, el criterio de oportunidad, la suspensión condicional, pero es que en realidad estos no son actos conclusivos propiamente dichos, porque conclusivo es algo que termina, algo que llegó a su fin. Pero recordemos que en el procedimiento abreviado o en la suspensión se puede revocar el beneficio si el sindicado mintió o bien si vuelve a delinquir. Entonces, lo pueden presentar, sí, pero doctrinariamente, realmente, acto conclusivo no es porque no termina el proceso. Se le puede revocar el beneficio y continuar. Entonces, el archivo sí entra en un acto conclusivo. No, lo que pasa es que el Código Procesal Penal tiene como 5 clases de archivo, porque ha ido sufriendo algunas reformas o algunos parches, pero en realidad el único archivo propiamente que existe es el archivo que se da como consecuencia de la desestimación, porque el juez lo que autoriza es la desestimación y archivo, pero eso es algo totalmente diferente a un acto conclusivo. Gracias, licenciado. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta previo a continuar? Bueno, ponen en el chat. El acto conclusivo de la acusación escrita, por supuesto, cualquier tipo de acto conclusivo siempre es escrito. Esta es una de las excepciones que hace el Código Procesal Penal en cuanto a la oralidad, porque la acusación siempre debe ir por escrito. Ahora, alguien que lea el número 7, por favor. Bien, ¿alguien que lea el número 7, compañeros? El creyente legalmente. Solo uno. El creyente legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal en cada una de sus intervenciones. Las partes no podrán oponerse a la presencia del querellante en la misma. La víctima presente en la audiencia podrá ser escuchada si así lo desea. Bueno, entonces este solo es un artículo referencial, es algo que es opcional, es decir, no es algo obligatorio, porque en la mayoría de audiencias, compañeros, no hay querellante adhesivo, ¿verdad? Entonces, cuando no hay querellante adhesivo, no hay ningún problema. Habla el fiscal, habla el defensor. Ahora bien, cuando hay querellante adhesivo, entonces sí, al querellante adhesivo se le da la palabra a continuación del fiscal. Es decir, el querellante adhesivo puede argumentar si a su consideración se debe o no se debe dictar autoprocesamiento, o si a su consideración se deben o no conceder medidas sustitutivas a la prisión preventiva, etcétera. Entonces, esto es opcional si hay querellante adhesivo. Si no lo hay, la audiencia continúa y únicamente van a ser el fiscal y el abogado defensor quienes van a intervenir ante el juez. Entonces, este es el numeral 7. Acá entonces prácticamente estamos diciendo, compañeros, que acá termina lo que algunos le llaman el ritual o le llaman el protocolo o le llaman el bosquejo de la audiencia de primera declaración o audiencia inicial del proceso penal. Si se dan cuenta, ayer en los 2 videos que vimos de audiencia de primera declaración, esto fue lo que hicieron las juezas. Así fueron, a eso se le llama conducción de audiencias. Así es como ellas fueron conduciendo las audiencias y el ceremonial, el protocolo, el ritual, como ustedes le quieran llamar, básicamente es este artículo 82. Ahí van los pasos, ahí van las fases. Ningún juez, ningún defensor o ningún fiscal pueden cambiar este protocolo o este ritual, porque si lo hacen, están violando lo que es el debido proceso. Si a alguien se le ocurre, miren, pero yo quiero que venga a hablar un tercero, no, es que no se puede. Acá el artículo dice quiénes pueden hablar y quiénes no. Aquí da el orden, ese orden no se puede alterar, ese orden hay que respetarlo, porque si se dan cuenta, compañeros, acá lo que la ley tiene es un orden lógico. Primero al sindicado se le va a decir
de qué hecho es del que se le está señalando. Después se le va a dar la oportunidad que él se defienda, que él contradiga, que él le explique al juez qué fue lo que pasó. Y ya después van a ser las partes las que al juez lo van a convencer si la persona queda o no queda vinculada a proceso. Y después convencer al juez si se debe o no dictar medidas de coerción. Es decir, lleva un orden lógico. Porque primero se decide si a la persona se le dicta auto de procesamiento y después cuál es el plazo razonable de investigación y si se van a dictar o no medidas de coerción. Entonces, este orden lógico, el juez no lo puede alterar, tampoco un fiscal, tampoco un abogado defensor, el mismo sindicado no lo puede alterar. Es decir, la ley aquí tiene una fórmula clara, tiene una hoja de ruta, tiene un mapa mental, el cual debe ser respetado y observado estrictamente, porque de lo contrario se estaría violando el debido proceso. Pero recordemos que no únicamente es el artículo 82, también es el 81, el que analizamos primero, porque muy importante, ¿verdad? Vimos cómo el juez, con palabras claras y sencillas, le debe de explicar al sindicado en qué consiste la audiencia, cuáles son sus derechos y pedirle sus datos. ¿Por qué se le piden los datos? Porque es muy importante identificar al sindicado quién es, a qué se dedica, porque recordemos que sobre él es sobre quien se puede dictar eventualmente un auto de procesamiento o inclusive dictar la medida de coerción más fuerte o más severa, como lo es el auto de prisión preventiva. Entonces, fundamento legal de la audiencia de primera declaración o audiencia inicial, artículos 81 y artículo 82 del Código Procesal Penal. Algunos otros artículos, de una manera residual, por así decirlo, tienen algunas normas, algunas explicaciones sobre esta audiencia, pero básicamente el protocolo a seguir, los pasos o las fases a seguir en una audiencia de primera declaración están contenidas aquí, en el artículo 81 y en el artículo 82 del Código Procesal Penal, de los cuales ya explicamos los elementos integrantes de cada uno y sobre todo el día de ayer ya vimos 2 audiencias reales de primera declaración. Entonces, todo lo que vimos ayer tiene su fundamento en esto. Si algo de lo que vimos ayer no estuviera de conformidad con esos artículos, eso hubiera sido una audiencia ilegal, una audiencia donde no se respetó el debido proceso, pero en esencia se siguieron estos pasos. Cada juez a lo mejor tiene un estilo, tiene una personalidad, tiene una forma de vocabulario, pero no obstante que esa forma de vocabulario, la personalidad o la técnica de conducir audiencias vaya variando, pero en sí siempre esta va a ser la esencia, estos van a ser los pasos que no se pueden alterar porque son una garantía también de la persona sindicada y del agraviado o de la víctima. A ver, pide la palabra Julie, adelante. Licenciado, en cuanto a la forma o el seguimiento que se debe dar a estos artículos, ¿se puede complementar con el artículo 281 y 282 que habla de la actividad procesal defectuosa? No, porque la actividad procesal defectuosa es precisamente cuando no se respeta este orden del debido proceso. Pero si nos vamos al ritual, a los pasos que se deben de seguir, básicamente son estos dos, ¿verdad? La actividad procesal defectuosa se va a presentar, pero precisamente cuando no se han respetado estos lineamientos que dan esos artículos. Bien, ¿quedó claro? Sí, licenciado. Bien, más claro que el agua, licenciado. Bien, pide la palabra Mildred, adelante. Perdón, licenciado, dejé la mano de... Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Bien, creo que por el día de hoy entonces ya no hay preguntas. Entonces, compañeros, esto es lo relativo a la audiencia de primera declaración o audiencia inicial al proceso. Ya vimos 2 ejemplos, ya vimos todo el fundamento legal. En la siguiente clase vamos a tratar ya un tema distinto, que es la audiencia de etapa intermedia. Muy importante, porque ahí se decide si se abre a juicio o no se abre. Entonces, por el día de hoy terminamos ahí nuestra clase, compañeros. Que tengan todos desde ya un buen descanso. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Buenas tardes.